Hola, ¿qué tal? Soy Julio Serrano. Bienvenidos a Sucesos Detrás de la Música, el podcast en donde Alberto García, Ramiro Rivera y un servidor les platicaremos cada semana sobre hechos y sucesos de la industria de la música. Me encuentro como cada estupendo jueves con mi compadre. Alberto García, ¿cómo estás, Julio? Excelente, compadrito. ¿Tú qué onda? A todo dar, a todo dar. Me parece maravilloso, güey. ¿Qué tal ya tus fiestas y todo? ¿Todo bien? Sí, todo con ganas, todo en Santa Paz. Mamalón. Bueno, cuéntamelo, compadre, de tu ronco pecho. Oye, yo no sé si yo soy el único loco que hace esto, güey, pero sabes que yo tengo algo así como la banda sonora de mi vida, güey, como que Tu soundtrack. Ujú. sí, güey, haz de cuenta que ciertas, o sea, recuerdo ciertas etapas de mi vida están asociadas a ciertas canciones, güey. O sea, Ok. ciertos acontecimientos que recuerdo mucho y más lo recuerdo, te digo, porque los tengo asociados a canciones, güey. Y es una parte muy padre, ¿no? Digo, pues es una asociación ahí medio interesante, güey. Hoy vamos a platicar de algo así, güey. Hoy vamos a platicar digamos, del soundtrack de uno de los acontecimientos más importantes en México, pues en toda la historia, güey. Específicamente en el al inicio del siglo XX. Inicios del siglo XX. Ok, Sí. me parece bien. ¿Quieres que nos vayamos? Vámonos, regálame tus redes Sucesos detrás de sociales. la... ¿Perdón? Regálame tus redes sociales. Sí, bueno, adiós. Hasta aquí llegó. Sucesos detrás de la música es un contenido por parte de Acid Productions. Bienvenido nuevamente a Sucesos detrás de la música. Como cada jueves, Alberto García y Julio Serrano te damos la bienvenida. Y te digo que la música y los sucesos detrás de ella nos han acompañado de diversas formas a lo largo de la historia, güey. Algunas canciones llegan a ser parte importante no solo en la vida de las personas, sino de los pueblos. Y hay episodios de la historia que se relacionan con canciones determinadas. El día de hoy te voy a platicar los sucesos detrás de la música de una época turbulenta y de conflicto ocurrida en México a inicios del siglo XX y de algunos relatos, cuentos, mitos y leyendas que surgieron a partir de acontecimientos históricos que marcaron a un país e influyeron en otras ideologías sociales, económicas y políticas en países extranjeros, principalmente latinoamericanos. A la Hoy ver. vamos a platicar de la Revolución Mexicana y la música que acompañó este conflicto. Ok, me declaro que sé muy poco al respecto, güey. Bueno, la Revolución Mexicana es uno de los eventos más importantes y de más trascendencia para México, con personajes icónicos y situaciones imborrables, pero también con una huella musical muy presente. La revolución inició el 20 de noviembre de 1910 con un levantamiento encabezado por Francisco I. Madero contra el presidente Porfirio Díaz. Y la revolución se caracterizó por varios movimientos sociales, liberales, anarquistas, populistas y agrarios. Ok. Ahora, aunque en principio era una lucha contra el orden establecido, o sea, del pueblo contra el gobierno, con el tiempo se transformó en una guerra civil porque los en un inicio aliados pues, se dividieron en distintas facciones, cada uno buscando el triunfo de su revolución y pues, Ujú. suele ser considerada como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX en México. Ya. Y vaya, y hay que recalcar, güey, que somos un pueblo, güey, creado por asesinos, ¿verdad, güey? Todo el que ha estado en el poder ha sido porque ha asesinado al que está abajo. Al, algo hay de eso, güey. Aquí en el tema esto de los caudillos revolucionarios, güey, tiene una historia ahí medio sanguinaria, güey, como te podrás imaginar, güey. Sí, jalo. Bueno, básicamente la historia musical en el México revolucionario, pues está dominada por dos vertientes de tipos y estilos de música, dictados por los acontecimientos y las clases sociales con sus propias realidades. La llamada música clásica o música de arte, utilizada principalmente por las clases acomodadas en un lado, y por el otro, pues la que pues sería para la gente del pueblo, la música popular, en la que destacan el jarabe como género bailable y el corrido como canción popular, que si bien ya se tienen registros de uso esporádico de este último en las tradiciones durante el siglo XIX,
pues adquiere mayor auge a partir de la Revolución Mexicana debido al carácter narrativo que tiene. Exacto, güey. Sí, era como que música, bueno, sigue siendo, ¿verdad? Como música de los feudales, güey, que tratan de narrarle una historia en muchas ocasiones exagerada, güey, para levantar las virtudes de alguien, ¿verdad? Generalmente bandidos. Hay de todo. Digo, ahorita platicamos de las distintas segregaciones de los corridos, güey, durante la revolución, pero sí, o sea, tienes un punto, güey. Bueno, te decía, la clase alta, quienes tenían acceso a una educación refinada con influencias marcadamente europeas, güey, solían recrearse con música de salón. Fíjate, había mazurcas, que son bailes de salón de la nobleza polaca, güey. Melodías, verseuses. Un verseus es una canción de cuna, güey, compuesta por Chopin, güey. Minuetos, que son danzas tradicional de la música barroca popular en la corte francesa, güey. Te decía Chopin, los nocturnos de Chopin, güey. Danzas diversas y pues desde luego valses de los románticos populares, el mismo Chopin, güey, Brahms, Grieg y Sí, Schumann, entre otros tantos, güey, que en la actualidad te diría que son compositores poco escuchados, si no es que hasta olvidados. ya. Que para el que le sabe un poquito de la historia, sabremos que era muy de Porfirio Díaz, ¿no, güey? Todo ese cotorreo, toda esa corriente europea, güey. Sí, de hecho, no por nada cuando Porfirio Díaz sale desterrado, eligió Francia, güey, como lugar de destierro para pasar Pues sus últimos días. de hecho, el nosocomio de la Castañeda fue en virtud de que este güey creía que México se merecía un nosocomio al estilo europeo, ¿verdad, güey? Bueno, la cárcel de Lecumberri también es una prisión al estilo francés, güey. Sí, y también de las épocas de Porfirio, ¿verdad, güey? Sí, Don fíjate, Porfirio. don Porfirio. Una de las cosas que sí tuvo toda esa etapa de Porfirio Díaz, güey, fue, por ejemplo, lo del tendido de todas las líneas ferroviarias a lo largo del país, güey. Sí, Y bueno, con la construcción de estas líneas ferroviarias, llegaron a México habitantes de Europa Central que le heredaron a la zona norte del país el acordeón y ritmos que se toman principalmente en esta región, güey, ¿no? O sea, la polca, la redoba, el chotis, güey, eso viene de allá. así es, que es un gran instrumento el acordeón, güey. Sí. Y bajo la influencia de inmigrantes germanos, pues surge la tambora, que son grupos preponderantemente de instrumentos así como clarinete, saxofón, trompetas, bombo. Y pues con se crean géneros que a la fecha subsisten el día de hoy, güey. Claro, el mexicano que dijo, vamos a juntarnos y madres, cabrón, así, el farafara. Sí, exacto. Así, el nacimiento del farafara, güey. Haz de cuenta, güey. Bueno, los antecedentes de este conflicto se refieren a la situación de México bajo el porfiriato. Desde 1876, el general oaxaqueño Porfirio Díaz encabezó el ejercicio del poder en el país de forma dictatorial. La situación se prolongó por 33 años, durante los cuales pues, México experimentó un notable crecimiento económico y estabilidad política, pero a un alto costo económico y social, que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Exactamente, su error fue generar más pobres, güey. Sí. Durante la primera década del siglo XX, estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores con el porfiriato. Sí, un saludo al dictador wannabe, güey. Ojalá que. Ya va para afuera. Bueno, durante esa época los compositores e intérpretes mexicanos más destacados eran Gustavo E. Campa, Juventino Rosas, Melesio Morales, Felipe Villanueva, Ricardo Castro, Macedonio Alcalá y Ernesto Elorduy. Producían hermosas romanzas, gaviotas, caprichos, polcas y danzas de salón. La mayor parte para piano solo y música de cámara con los estilos románticos aprendidos e imitados del viejo continente, pero que aún no reflejaban pues una personalidad musical propia y pues que era principalmente creado para satisfacer las necesidades de la clase acomodada. Ya. Simultáneamente, las clases medias, o sea, obreros y campesinos, güey, gozaban con el jarabe, danzas conformadas por varios sones que originalmente eran acompañadas por bandurrias, guitarras, arpa, violín, bandolas
y pues son de las que actualmente pudiéramos escuchar acompañadas por mariachi. Ok, fíjate que no sabía yo, o sea, me estoy enterando que jarabe era un estilo, güey. Yo, o sea, de jarabes nada más conozco el jarabe tapatío, güey, Y el broncolín, ¿no? y el broncolí, sí, güey. Y el dimetap. Bueno, fíjate, cuando Porfirio Díaz aseguró en una entrevista que se iba a retirar al finalizar su mandato sin buscar la reelección, güey, la situación política comenzó a agitarse. La oposición al gobierno cobró relevancia ante la postura manifestada por Díaz. En ese contexto, Francisco I. Madero realizó diversas giras en el país con miras a formar un partido político que eligiera a sus candidatos en una asamblea nacional y compitiera en las elecciones. Pero, ¿qué crees, güey? Pues Porfirio Díaz pues, dijo que siempre no, güey. Entonces, lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Francisco I. Madero fue arrestado en San Luis Potosí. De hecho, lo arrestaron aquí en Monterrey, güey, en un meeting. Lo arrestaron, lo acusaron de sedición y se lo llevaron a una cárcel en San Luis, güey. Y pues durante la estancia en la cárcel fue que se llevaron a cabo las elecciones y pues le dieron el triunfo al único candidato que estaba aparte de Madero. O sea, Digo que está cabrón, porque ya en sí San Luis en sí es una cárcel, güey. Imagínate, es una pinche cárcel dentro de otra, estaba feo el pedo. bueno, Madero logró escapar de la prisión estatal y huyó a Estados Unidos. Y desde San Antonio proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz el 20 de noviembre de 1910. Este conflicto, pues tuvo en primera instancia, se disparó en el norte del país, pero luego se expandió a otras partes del territorio nacional. Mamalón, yo soy maderista, güey. Bueno, la Revolución Mexicana, Madero era muy confiado, güey, Ese fue su problema, güey. A mí me eso, gusta, a mí me gusta esa parte esotérica, güey, que tiene este cabrón de madero, güey. sí, literalmente esa confianza fue su perdición. Pero ya llegaremos a ese punto, güey. La Revolución Mexicana no solo fue escenario de la lucha por la tierra y la libertad, sino también contribuyó al surgimiento, pues decía, del corrido mexicano, pues género musical que abordaba temas como los problemas agrarios, el ferrocarril, la religión, o narraba las hazañas de los héroes y traidores del movimiento que dio inicio el 20 de noviembre de 1910. Traidores, qué bonita palabra, güey. Qué Según actitud. y había varios, ahorita te platico. Según el investigador Vicente T. Mendoza, del primer corrido que se tiene noticias data de 1898, o sea, el corrido de Macario Romero. Ok. ¿Y Macario Romero, que era un bandido o alguna madre así? Me imagino que sí, güey. Sí, porque pues digo, la Revolución Mexicana inició en 1910, entonces pues fue 12 años antes de eso, ¿no? Ah, ok, primer Creo corrido. que el corrido sí se usaba en algunas tradiciones y cosas del siglo XIX, pero donde tuvo el auge fue cuando En la mera revolución. A mí me gustan mucho los corridos, güey. Lo que me caga es la banda, pero los corridos me gustan, güey. Sí. Bueno, el corrido mexicano es un género musical popular, pues, de carácter fundamentalmente combativo, irreverente, por eso te gusta, güey. O Ujú. sea, el más comprometido con las causas sociales del movimiento revolucionario, pues por lo tanto, digamos, anónimo y subversivo, Sí. Aunque perro no come perro, dijo. ¿no? Bueno, en sus orígenes, y como tú decías hace un momento, güey, a la manera de los juglares europeos de la Edad Media, ¿no? O sea, los corridistas se acompañaban de diferentes instrumentos como guitarra, guitarra sexta, guitarrón, arpa, y pues su principal función era la de divulgar noticias frescas que se transmitían de boca en boca sobre acontecimientos importantes de las diversas etapas de la historia, ¿no? Batallas, sitios, hazañas, héroes, éxitos, derrotas, la soldadera, el forajido, o sea, costumbres, etcétera. Con madre, güey, al chile, güey. Ese tipo de costumbre, güey, hecha música, me gusta un chingo, güey. Sí, es que te digo que cada corrido narra una historia y muy cabrona, güey. En los corridos se mueren todos, decía Piporro, güey. Haz de cuenta, güey. Bueno, por su contexto, los corridos mexicanos de la Revolución se clasifican en tres. O sea, sería historia y cultura de México en la Revolución, Ujú. trenes y religión, y héroes y traidores. Ok. Porfirio, Básicamente. básicamente. Porfirio Díaz, después de ver todo el desmadre que se estaba ocasionando en el país, güey, digo, y aparte,
recordemos que Porfirio Díaz llevaba 33 años en el poder y ya estaba viejito, güey. Ya de haber dicho, no, no, man. Bueno, presentó su renuncia, salió de la Ciudad de México rumbo a Veracruz, tomó un barco y se exilió en Francia, güey. Ok, nada, pendejo. No, dijo, ahí la vemos, güey. Sí, a mí me gustaría poder hacer lo mismo. Sí. En 1911 se realizaron nuevas elecciones donde resultó electo Madero. Ahora, desde el comienzo de su mandato tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios que provocaron el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. En 1913, un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz, pariente de don Porfirio, güey, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta, güey, dio un golpe de estado. Ahí ya salió el primer traidor, güey. Ahorita te platico, güey. El levantamiento militar, conocido como Decena Trágica, terminó con el asesinato de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez, güey. Nada más. Sí. Victoriano Huerta, quien fue comisionado por Francisco I. Madero como responsable de la defensa de la Ciudad de México del ataque del bando sublevado, en secreto había pactado con estos, debilitando militarmente a Madero sin revelar su propia complicidad. Sí. Si los quieres matar, primero hay que traicionarlos, güey. Sí, este error pues lo terminaría pagando Madero con su vida. Ahora, fíjate lo que te decía, cuando Porfirio Díaz se va en barco, o sea, que Ciudad de México a Veracruz a tomar un barco, digamos que la guardia de soldados que fueron a escoltarlo, así para que se fuera, güey, iba Ajá. comandada por Victoriano Huerta. Y dicen que este güey Oh. le dijo, cuente usted conmigo, señor presidente. Ok, era porfirista, güey. No, era un hijo de la chingada que buscaba su propio beneficio, güey. De hecho, este vato, él fue general, él nació en Jalisco, güey. Estuvo en el ejército, fue general, se retiró del ejército y estaba en la Ciudad de México dando clases, güey. Cuando empezó todo el desmadre de la revolución. Ok. Entonces, ahí este güey pide, llega a pedir chance nuevamente al ejército y pues lo vuelven a admitir con el rango que tenía, o sea, que era general, güey. Pues ya estaba viendo por su beneficio, pero ahorita llegamos. Bueno, increíblemente la traición de Huerta fue descubierta por Gustavo Amadero, que era el hermano del presidente. Sí, el hermano de Francisco. Sí, el otro hermano era Raúl Madero, que él sí sobrevivió a la revolución. Bueno, Gustavo Amadero lo arresta y lo acusa frente a él. Sin embargo, Madero no creyó las versiones y lo puso en libertad. Por eso decías, güey, de que confiado. Sí. Pues Huerta hizo arrestar al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, ofreciendo perdonar su vida y enviarlos al exilio a cambio de que firmaran sus renuncias, lo cual estos hicieron, pero los dejó prisioneros en Palacio Nacional. Entonces, el embajador estadounidense de aquel tiempo, Henry Lane Wilson, fue uno de los mayores involucrados en la conspiración para destituir a Madero. De hecho, él fue artífice del Pacto de la Ciudadela o el Pacto de la Embajada, que habían firmado Félix Díaz por los sublevados y Victoriano Huerta para derrocar al gobierno de Madero. No, él no quería, o sea, ellos, decía también Porfirio Díaz, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Sí, güey. Este güey también ahí estuvo metido en todo ese tema, te digo, para tumbar al gobierno. Y una vez que firman sus renuncias Madero y Pino Suárez, güey, Victoriano Huerta, para dar cierta apariencia de legitimidad a todo el desmadre al cuartelazo que había hecho, güey, hizo que el secretario de Relaciones Exteriores, era Pedro Lascurain, güey, que asumiera la presidencia de manera provisional. Según la Constitución de 1857, el secretario de Relaciones Exteriores era el tercero en la línea de sucesión presidencial, después del vicepresidente y el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ok. Vicepresidente preso, ya había firmado renuncia, acéfala. Presidente de la Suprema Corte, a él también lo habían destituido del puesto durante el golpe de Estado. Entonces, Ok, por eso quedó el tercero, convenientemente. sí. Pedro Lascurain nombró a Victoriano Huerta como secretario del Interior, lo que ahorita sería el secretario de Gobernación, volviéndolo el siguiente en la línea presidencial. Ok, Pues, y firmando una sentencia de muerte, me imagino. no, estaba No, no. coludido. Después fíjate, de hecho, la presidencia de Pedro Lascurain es la
que menos tiempo ha durado. O sea, este güey es el que menos tiempo ha durado como presidente, ¿eh? Ya. Después de poco menos de 45 minutos en la presidencia, Lascurain renunció, entregándole el poder a Huerta, güey. Imagínate. México, México, ra, 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 ra. ra, güey. Y luego, pues en una sesión extraordinaria llevada a cabo en medio de la noche y con el Congreso rodeado por tropas leales a Huerta, pues los legisladores aprobaron la designación. Sí, pues sí. No, si te vas a poner así, me hubieras dicho. ¿Verdad? Sí, sí, Claro, claro que te apoyo. pásale. Bueno, 4 días después de todo este desmadre que te estoy platicando, güey. El 22 de febrero de 1913, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez fueron escoltados durante la noche a la prisión de Lecumberri, te decía, Ay. donde tras ser llevados a la parte trasera del edificio, fueron ejecutados. Ahí les aplicaron la famosa ley fuga, güey, de que Sí, se quisieron córrele, fugar. pum. Entonces, digo, y el otro, al otro que también mataron, también de una manera así muy salvaje, fue a Gustavo A. Madero, el hermano ¿De Francisco? de Francisco, güey. Yo creo que Huerta le tenía tirria, güey, porque aparte lo había descubierto. Gustavo Madero tenía un solo ojo. Estaba arrestado, se lo dieron a una turba de soldados, güey, que lo primero que hicieron fue enterrarle un cuchillo en el ojo. Entonces queda Ok. ciego y lo mataron a golpes. Ay, Entonces, cabrón. sí. Los Madero, había otro hermano, Raúl Madero, que también estaba en el ejército. A él le perdonaron la vida. No lo vio venir. No, güey. Te digo, Raúl Madero ahí anduvo también dentro de ahí con los revolucionarios más adelante. Entonces, bueno, todo este desmadrito, pues ocasionó la reacción de varios jefes revolucionarios, pues como Venustiano Carranza y Francisco Villa, güey. Y pues tras poco más de un año de lucha y después de la ocupación estadounidense de Veracruz, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. O sea, otro, dijo, no. Ya, otro que se peló, güey. Sí. Y otros dos pinches asesinazos, pero con todo, güey. Sí, sí, no, pues es que ahí no había quien irle, güey. Todo, o sea, la verdad No, es todos eran malos, güey. cada uno buscaba el triunfo, te decía, de su revolución y pues llevándose a quien se tuviera que llevar. Claro, güey. A partir de este suceso, la renuncia de Huerta, se profundizaron las diferencias entre las facciones que habían luchado contra Huerta, lo que desencadenó nuevos conflictos. Carranza, jefe de la revolución, de acuerdo con el plan de Guadalupe, convocó a todas las fuerzas a la convención de Aguascalientes para nombrar un líder único. Entonces, en esa reunión, Eulalio Gutiérrez fue designado presidente del país, pero las hostilidades reiniciaron cuando Carranza desconoció el acuerdo. Así que este vato los llamó, como no ganó, se cagó, güey. Bueno. Ya, se cagó, sí. Después de derrotar a la convención, los constitucionalistas, o sea, los constitucionalistas eran el bando de Carranza, güey, pudieron iniciar trabajos para la redacción de una nueva constitución y llevar a Carranza a la presidencia en 1917. Pero la lucha entre facciones estaba lejos de concluir, o sea, ese pedo no iba a acabar ahí. En todo el reacomodo de fuerzas fueron asesinados los principales jefes revolucionarios. Zapata en 1919, ahí lo llevaron con engaños a una hacienda, una persona, lo engañó una persona de apellido Guajardo, si no me equivoco. Le iba a dar dijo que le iba a dar su apoyo al movimiento y nada, lo emboscaron y lo mataron, güey. Así es. Venustiano Carranza en 1920, estuvo bien irónica, güey, porque Carranza apoyaba a Madero en un inicio. Cuando empezó la revolución, y el apoyo que le dio Carranza a Madero, pues digamos que Madero lo había nombrado secretario de guerra, y eso fue la primera fricción, porque a Madero lo apoyaba Francisco Villa y lo apoyaba Pascual Orozco. Villa Psicópata, la verga. De hecho, Villa era un criminal, o sea, Villa era un Sí. bandolero, él robaba ganado y la chingada antes de que A empezara mí todo este desmadre, güey. se me retuerce el estómago, güey, ver que pongan su imagen cada pinche mañanera, güey. Oye, bueno, de hecho, la historia de Villa es que él, de hecho, estuvo en el ejército y desertó del ejército y luego se dedicó a robar ganado, güey, con Tomás Urbina, que era su compadre y el segundo al mando de la División del Norte. Ellos empezaron como ladrones y empezaron a jalar gente. Ujú.
Por eso le pidieron a él que se uniera al movimiento apoyando a Madero en un inicio, güey, y el vato lo hizo. Y él decía, pues yo apoyo a Madero, pero se encontró en broncas con Carranza, o sea, con él sí no, nunca se dio. Entonces ahí empezó la separación, tío, cuando se muere, cuando matan a Madero, que Carranza se va por su lado, luego Carranza se acerca a Álvaro Obregón, que era un general, y a Plutarco Elías Calles, que luego te platico de Calles. Calles fue el gran triunfador de la revolución, digámoslo así. Ya. Y ahí se empiezan a pelear entre ellos, ¿no? Eh, Zapata y Villa se llegan a juntar y llegaron a tomar la Ciudad de México. Entonces, cuando Carranza se tuvo que salir, güey. Pero te digo que la muerte de Carranza, o sea, el vato se subió al tren, se llevó todo el gobierno, se llevó hasta la silla presidencial y la máquina para hacer dinero, le decían. Lo raro es que el tren falló a la mitad de la nada y tuvieron que pasar la noche en medio de la nada, güey, y al vato lo mandaron a dormir un jacal y ahí lo mataron. Ahí parece ser que por órdenes de Álvaro Obregón, Ya. que, que, que luego más adelante, digo, en algún momento de la historia también, Carranza manda a Álvaro Obregón a entrevistarse con Villa y están en la hacienda de Francisco Villa y Villa lo pudo haber matado. Y de hecho estuvo cerca de matarlo, pero el vato dijo, no, pues eres mi huésped, no te puedo matar, ¿no? Pero básicamente lo mandó a la boca del lobo el otro cabrón, güey. Sí, porque estaba loco, pero era un tipo amable. Algo así. Tenía buenos No, modales. no tomaba, pero le encantaban las malteadas de fresa. Ya. Bueno, Francisco Villa muere en 1923. Él ya se había retirado de todo el tema de la revolución, ya vivía en su rancho en Chihuahua, era como una comuna así, todo bien tranquilo. Y lo emboscan en Parral. Sí. Una En emboscada, coche, ¿verdad? iba en un auto, a él los acribillaron, él y a varios de los que iban con él, güey. Así es. Luego Álvaro Obregón muere en 1928. A él dicen que lo mandó matar Plutarco Elías Calles, güey, y que le echó la culpa en aquel entonces hubo ya otro conflicto, la guerra cristera, güey, donde el gobierno, estaba el gobierno contra la iglesia, güey, y hubo ahí unos madrazos también, güey, así imagínate Sacerdotes ninja. Ujú. algo así, güey, y Álvaro Obregón lo matan en 1928, güey. Actualmente no existe un consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunas fuentes dicen que en 1917 con la proclamación de la Constitución mexicana, otras que en 1920 con la presidencia de Adolfo de la Huerta o en 1924 con la de Plutarco Elías Calles. Pero incluso hay algunos que aseguran que el proceso se extendió hasta los años 40. De hecho, el periodo de tiempo entre 1928, o sea, cuando termina la presidencia de Calles, hasta el 40, lo conocían como el maximato, güey, porque era el jefe máximo de la revolución, el único que sobrevivió. Sí, el gran ganón. Y básicamente Calles lo que hacía era que él era el famoso dedazo. Él decía Sí. quién era el próximo presidente y estaban ahí, pues hasta o sea, él dictaba básicamente lo que se iba a hacer el poder tras el trono, digamos. Hasta que nombró a Lázaro Cárdenas y lo primero que hizo Cárdenas fue treparle un avión y mandarlo al exilio a la chingada. Ahí se acabó. Vámonos. Sí. Ahora, durante la Revolución Mexicana, pues algunas canciones fueron escuchadas por la tropa o en las ciudades. Y una vez que pasó ese momento histórico, pues las canciones se quedaron como memoria de lo sucedido, ¿no? Sí, como memoria de los sucesos. Sí. La historia y el concepto el contexto en el que se crearon estas canciones, pues se explica con el reflejo de los temas que las influenciaron. Te decía, pues escenas cruciales de la revolución, como los cuerpos sin vida de Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, Francisco Villa sentado en la silla presidencial, Francisco y Madero en la marcha de la lealtad a las faldas del Cerro de Chapultepec en 1913, entre otras. Los corridos pues abordan ampliamente el papel del ferrocarril en el movimiento y como fuente de inspiración. En ellos pues, narraban cuartelazos, descarrilamientos, destrucción de estaciones e infraestructura, explotación laboral, entre otros sucesos violentos de la época. Y pues también el tema de la religión que había en las letras de estas canciones, ¿no? Como en el caso de las canciones dedicadas a la Virgen de Guadalupe.
Sin embargo, la temática principal de los corridos eran los héroes y los traidores en la revolución, como Francisco y Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa, pues a quienes se les otorgó un sitio privilegiado en la memoria popular, y en cambio, pues a personajes como Victoriano Huerta o Félix Díaz, que se les calificaba como ambiciosos y traidores a la patria. Tanto, güey, que están vistos como si fueran héroes, ¿verdad, güey? Sí, 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 sí. Güey, qué tristeza, güey. La memoria colectiva. Bueno, lo interesante de los corridos es que promovían la reunión social, pues generalmente se cantaban en las pulquerías, en las plazuelas, en los mercados y pues en las calles de las grandes ciudades de la época, como México, Guadalajara, Puebla, Monterrey y Veracruz. Sin olvidar a los trovadores ambulantes que andaban por todo el país comunicados por el ferrocarril. Sí, mano. Entre los corridos más famosos han sobrevivido hasta nuestros días, por ejemplo, La Cucaracha, La Adelita, La Valentina, El Barzón, La Toma de Zacatecas, Carabina 3030, Felipe Ángeles, General Emiliano Zapata, El Centauro del Norte, Pancho Villa, Persecución de Villa, La Rielera, El Zapatista, Los Tres Generales y Siete Leguas. Simón. Ahora, te voy a platicar un poquito de cada uno. O sea, por ejemplo, Venustiano Carranza, pues ese corrido te da a entender los pasos que realizó Carranza de forma cronológica. Y es cuenta que te narra las andanzas de uno de los participantes de la lucha armada, ¿no? Ok. Luego, el corrido del Barzón. El barzón es una cuerda de cuero que une el yugo con el timón del arado, o sea, un instrumento para remover la tierra y que lo empujan los animales, güey. Ajá. Esta es una canción de protesta que habla de la situación de la injusticia en el sector agrario y campesino que estaba sometido a abusos. Simón. Que por eso es la de se me reventó el barzón, ¿es esa, no? Sí, 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 Y exacto. sigue la yunta andando. Ese mero, así es. Luego, la toma de Zacatecas. En este se testifica la hazaña de la División del Norte bajo las órdenes de Francisco Villa. Pues digamos que la toma de Zacatecas fue uno de los momentos decisivos para la derrota y la caída del gobierno de Victoriano Huerta. Sí. Hay otro, Felipe Ángeles. Esta canción pues, nos habla sobre Felipe Ángeles, que fue un militar con el rango de artillería, general de artillería, güey, y quien desarrolló las estrategias militares que destacaron en la División del Norte, en la que Ángeles participaba junto a Francisco Villa, güey. Por decirlo así, Ángeles era el cerebro militar de la División del Norte. Ok. El consejero militar, por decirlo de alguna manera, güey. Sí, hay una anécdota ahí de cuando... No, bueno, era el general, o sea, él andaba en campaña y él era el general de artillería. Ángeles fue director del colegio militar antes de todo este tema, güey. Él era de los leales a Madero y de hecho él estaba en el bando de los que estaban, a los que mandaba Victoriano Huerta, ¿no? De los que defendían la plaza de la Ciudad de México, güey. Eh, y pues si a él le respetaron la vida fue porque era una persona muy querida entre los militares, güey. Ya, te hubieras echado a la gente en contra, güey. Sí, y de hecho cuenta la historia que cuando Ángeles luego tuvo desacuerdos con este Villa, y Villa lo mandó a Estados Unidos a que consiguiera apoyo para su movimiento allá. Ya. Entonces, después de cierto tiempo se encuentra con Raúl Madero, que era el hermano de Francisco y Madero, y regresan a México pues para seguir apoyando a la revolución, güey. Eh, a él lo detiene, o sea, cae preso ahí del gobierno, y cuentan que cuando lo iban a fusilar, o sea, frente al pelotón de fusilamiento, el que tenía el pelotón dice, preparen, apunten, y no dijo fuego. Que el que dijo fuego fue Ángeles, güey, que pues, fuego, güey, pum. O sea, Ya. pero era muy querido y era muy inteligente. Luego el otro que, pues ese obviamente todos lo conocemos, güey, el de la cucaracha, ¿no? O sea, es una de las canciones populares mexicanas más conocidas y pues es una de las canciones que destaca la comicidad del mexicano en sus momentos de lucha, ¿no? Algunos mitos que se hablan sobre su origen, pues decía que podía ser un soldado, otras más decían
que era por un incidente que tuvo Francisco Villa al pisar una fogata y pues que por su forma de caminar derivado de este hecho, sus colegas le empezaron a llamar así, güey. Ya. Luego, el de Carabina 3030, pues ese es un corrido que ensalza el rifle Winchester modelo 1894, que es un arma ampliamente utilizada en la Revolución y que utilizaba la munición 3030 Winchester, de ahí su nombre. Es la clásica que ves que movían así como tipo carabina de postas, ¿se cuenta? Sí, 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 sí. Bueno, general Emiliano Zapata, o sea, pues por supuesto no podía faltar un corrido que hablara sobre Emiliano, ¿no? Sobre el general Zapata. Este corrido pues trata de resaltar las hazañas de este hombre admirado por el pueblo y que exigía justicia para los campesinos. Exacto. La Adelita, pues sin duda el corrido más famoso de la Revolución Mexicana, güey, el cual fue dedicado a la hazaña de una mujer que cuidaba a los hombres caídos en los combates. Ella era Adela Velarde. Este corrido en especial se volvió una huella de la participación de las mujeres durante la revolución. O sea, pues esa Adelita a la que se le seguía por tierra y por mar era la expresión simbólica de cientos de mujeres que auxiliaban tanto a rebeldes como a soldados, que les daban pan, cobijo, auxilio y pues hasta amor, ¿no? El corrido dice, popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Uy, qué bonito, güey. ¿Sí? El otro, el de la Valentina, es otro correo que relata la participación de la mujer en el conflicto. Y este, pues se lo dedicaron a María Valentina Ramírez, quien fue una de las primeras mujeres en obtener un grado especial dentro de las filas de la Revolución. Debido a su gran arrojo y valentía, fue nombrada primer teniente. Primer teniente, güey, Valentina. Andaba ahí metiendo chingazos. Daba los chingadazos, la Valentina. Sí. Las soldaderas. Hoy es una salsa para tus papitas. Sí, güey. Está muy Y, buena. y los mariscos. Y luego también está el corrido de las soldaderas. O sea, eh, pues el éxito de los corridos, pues solamente se debía narrar lo que sucedía realmente durante la etapa de la revolución. Y pues la popularización de hablar sobre el papel destacado de esas mujeres soldaderas que estaban en las guerrillas y que no solamente se dedicaban a cuidar enfermos y a preparar la comida, sino que también pues fueron mujeres que tomaron el rifle y que pues defendieron sus tierras, ¿no? Ok. No voy a hacer una broma al respecto. No, güey, no. No, pero vaya, suena que generaron un gran impacto, güey. Sí. Ya tantas canciones, güey, referente a las mujeres, güey, y su labor en la revolución, güey. Sí, sí, sí. Y luego está el corrido de las tres pelonas. Fíjate, las tres pelonas es la canción, era la canción favorita de Pancho Villa, güey. Es una canción compuesta por Isaac Calderón fíjate, hay dos versiones de esto, ¿no? Una es que él se las compuso a sus tres hijas que enfermaron de tifus y fueron peladas a rapa, y pues como ocurrencia compuso esta canción y se dice que era una de las favoritas de Villa. Hay otra versión que dice que, digo, pues sí, tenía sus tres hijas, y venían los soldados y el padre, pues temeroso por lo que los soldados le pudieran hacer a sus hijas, güey, decidió raparlas, güey, para que Para parecieran que parecieran niños. niños. Ajá. Ay, güey, qué cabrón, güey. Cuando Francisco Villa quería oír esta canción, pues le hacía señas a la banda de su tropa y levantaba tres dedos con su mano en alto. Las tres Eso pelonas. indicaba que tocaran las tres pelonas y pues Villa se divertía escuchando y bailando la canción, ¿no? Esta dice, estaban las tres pelonas sentadas en una silla y una a la otra decían que viva Francisco Villa. Estaban las tres pelonas sentadas en un sillón y una a la otra decía que viva Álvaro Obregón. Eh, Uno a favor y uno en contra. sí, Dependiendo de quién llegara, ¿no? sí, sí, Dependiendo de sí. qué tropa llegaba, ¿verdad, güey? Ajá. Y Qué cabrón, fíjate, güey. el autor de esta canción tuvo un final trágico e irónico, güey. Resulta que lo fusilaron en 1915 un grupo de villistas en Salvatierra, Guanajuato, porque pues no sabían quién era, güey. Entonces, No, no mames, güey. sí, increíble. Este, las canciones y la música en general, pues es un lenguaje universal, pues al que todos o en al menos un momento de nuestra vida, pues nos hemos remitido, ¿no?
Los corridos revolucionarios pues han favorecido la trascendencia de la lucha armada, pues ya que cada logro, cada caída, cada momento difícil se musicalizaba y se compartía. Pues llegaba a los oídos de muchos y se esparcía tanto como los ideales que movieron la propia revolución. Así es, las creencias, güey, el lenguaje, güey, cantado, güey. Sí, pues entre guitarras y trompetas, entre gritos y versos, pues la Revolución Mexicana, te digo, fue musical, pues se sintió, se cantó, se bailó y aún hoy en día pues se recuerda y se entona. Es correcto, así es, güey. Las fiestas patrias, güey, es común todavía escuchar, güey. Los grandes corridos de la revolución, güey. Han de haber sido épocas bien duras, cabrón. Sí, sí, bien, bien, en todos los aspectos, güey. Y pues esta fue la historia de la Revolución Mexicana y algunas de las canciones que acompañaron la lucha armada. Digo, te digo algunas porque si platicáramos de todas, puta, no acabamos, güey. O sea, Sí, son un montón. Digamos que agarraste las más famosas, güey, las más conocidas, güey. sí, básicamente pues cada bando tenía sus propias canciones, ¿no? En cada bando tenía sus héroes y sus villanos, ¿no? Por ahí está la canción, digo, no la mencioné, pero la canción del soldado, o sea, digamos, del bando del gobierno, güey, que hablaba, digo, no olvidemos que pues era fue una lucha fratricida, güey, o sea, era mexicanos contra mexicanos, güey. Sí, güey, sí, 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 una guerra dentro del país, ah, güey. Sí, empezó siendo revolución, te decía, pueblo contra gobierno, y luego se volvió una guerra civil, bandos Correcto. contra bandos, Así es. y pues, Teo, está esa que habla de un soldado que se despide de su amada porque va a ir a la batalla, güey, y al final no regresa. O sea, Sí, es como que te estoy dando el último adiós por si no vuelvo, y sí, pues no volvió, ¿no? Digo, hay de todo. Y ahora, eh, mencionabas que pues que los villanos o que todos fueron héroes o villanos según desde como lo vieras, porque también, por ejemplo, pues cada bando hacía el tema de que llegaban y les bajaban lana a los pueblos a los que llegaban para apoyar su causa, no, hombre, o güey. cada bando aplicaba leva, o cada bando fusilaba, todos, o sea, todos era igual, o sea, los carrancistas llegaban a un pueblo que apoyaba a Villa, pues les iba muy mal a los que estaban ahí. Villa fue a Guadalajara y le fue mal a Guadalajara porque ahí apoyaban a Carranza, o sea, Teo, en todos lados se cosieron habas, cara. Sí, era un pinche matadero para todo lado, güey. Pero este cabrón de Villa, güey, llegó a arrasar con pueblos como que completos, güey. Inclusive en el mismo Chihuahua, ¿verdad, güey? Fíjate, Francisco Villa ha sido el único que ha invadido territorio continental de Estados Unidos, güey. Sí, güey. Y esa historia está muy cabrona, güey, porque este vato entró a invadir porque cuenta la historia, ¿no? Para su movimiento, pues le habían pagado a un traficante de armas, tejano, güey, y cerraron la frontera, entonces el vato no les dio ni las armas ni la lana. Entonces, por Ok. eso fueron a Columbus, a donde estaba este güey, a hacer el desmadre que hicieron, ¿no? O sea, pues ellos iban a buscar lo suyo, ¿no? ¿Y sabes si lo encontraron? Sí, sí lo hallaron. Y se regresaron con lo que iban, y aparte, pues ya andaban ahí, hicieron pillaje, ¿no? Que, Claro. que luego de ahí, un punto interesante es que luego los Estados Unidos pues se cagaron por eso, güey, y mandaron un contingente a México, güey. La llamada expedición punitiva, güey. Que lo interesante de esto es que venía comandada por un general Pershing, pero dentro de los mandos que venían ahí, güey, y a lo mejor te suenan algunos nombres, güey, venía Dwight Eisenhower, venía George Patton. Ok, Estos güey. lo que hicieron fue entrar a México y entraron digo, pues, acuérdate que estamos hablando de épocas donde la revolución se peleó en tren y a caballo, güey. Así es, sí, sí, sí. Estos vatos entraron acá digamos, con divisiones mecanizadas, con camiones, con intentos de tanques, pues se la pelaron porque pues no había ni camino ni gasolina de este lado, pero bueno, lo que hicieron fue, México hizo autodefensa. No había ni sí, caminos. a huevo. No, haz de cuenta que o sea, dicen que lo que hicieron fue venir a México a ensayar ciertas tácticas que luego utilizaron en la guerra mecanizada moderna, o sea, en la Segunda Guerra Mundial. Ya. Acuérdate que Patton era Pero tengo generalista. entendido que entraron y les fue muy mal, güey. Los repelieron, ¿no?
Entraron, les fue mal. No, sí duraron cierto tiempo en México, no pescaron a Villa, y al final sí se regresaron con las manos vacías. Digo, seguramente con un chingo de aprendizaje, incluso de cosas que no se deben de hacer, güey. Porque te digo que eran, o sea, lo emplearon a México para ensayar tácticas mecanizadas, güey. Los inicios de la guerra moderna, güey. Sí, te digo que luego esas las utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Y te digo, venían varios pesados. O sea, pues Eisenhower llegó a ser presidente de Estados Unidos, güey. Este, Digo, sí, pues fue el único que logró hacer eso, güey. Este, y así hay un chingo de historia, ¿no? Bueno, pero yo creo que es normal que nos declaremos como un podcast que esté en contra de toda guerra y de todo conflicto bélico, güey. Sin embargo, compadre, te debo decir que me gustó mucho la manera como me narraste la revolución. Digo, no son facetas de la historia que me resulten atractivas, güey. Me gustó que estuvo bien digerida, por decirle de alguna manera, güey. Así platicadita está con madre, ¿verdad, güey? Sí, sí, sí. Y como siempre, el gran suceso de la música, güey, en todos los grandes eventos, ¿verdad, güey? En este caso le tocó a un evento bélico. Sí, sí, te digo, Ah, el soundtrack de una revolución, güey. Está cabrón, güey. así es, güey. Oye, güey, ¿a ti te gustan los corridos, compadre? Sí, no te puedo decir que los escucho siempre, pero digo, o sea, Sí, yo vaya, tampoco soy de ponerlos mucho, pero la realidad es que me gustan y canto algunos, ¿verdad? Algunos sí me los sé, güey. sí. Esto es que estaba platicando, güey, puta, neta me acordé de la primaria, güey, cuando el de la Adelita, el de la Valentina, güey, Y si Adelita se fuera con otro. sí, Son bonitas canciones, compadre. Y sí, es el de las tres pelonas, güey. No me sabía la historia, güey, pero qué triste, cabrón. Pero pues sí, güey. Sí, sí. ¿verdad? Tres niñas y raparlas, güey, para que pensaran que fueran niños, güey, no fuera a ser que se las fueran a llevar, güey. Y si ven que vienen así, griten viva Villa, y si ven que vienen del otro bando, pues griten que viva el otro cabrón, ¿verdad, güey? Oiga, Y no se metan en pedos, güey. ¿a quién apoyamos? No, pues apoyamos a Francisco Madero. Viva Francisco Madero, sí, a huevo, sí, no, Sí, pues, güey, güey, con tal de que no nos quiten la pinche tierra o lo que sea, ¿verdad, güey? Digo, sí, los caballos y la comida se lo iban a llevar, ¿verdad, güey? es correcto. Pero con tal de que no se lleven a las mujeres, güey, puta, güey. Ha de haber sido bien complicado, güey. Hubo, Como dices hubo, tú, güey. hubo escenarios donde llegaban, te digo, alguno de los bandos, güey, y este, a un pueblo que apoyaba al otro bando, pues, oye, separaban a los hombres de las mujeres y los niños y a los hombres los fusilaban, güey, así sin decir agua va. Sí, 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 las mujeres las violaban, algunas también las mataban, etcétera, etcétera. Sí, güey, digo, hay muchas historias, güey. La realidad de las cosas es que son historias muy tristes, güey. Sí, Y, y correcto. sobre, y sobre eso está fundado nuestra libertad, güey. Para sernos honestos, ¿verdad, güey? Por ahí luego te platicaré, no en sucesos, luego platicamos de la historia de la independencia y de por qué se independizó el cura Hidalgo, güey. Música de la independencia. No, no, güey, no, no. Compadre, pues muchas gracias, compadrito. No sé si traigas algo más. Vámonos. Vámonos a la chingada. Tus redes sociales, por favor. Soy Beto GR en Twitter. Yo soy Julio Serrano 360 en Instagram y les dejamos nuestro cariño.